Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Ciberseguridad para Humanos, el espacio donde descubrir y conversar sobre temas de ciberseguridad en castellano. Hola, soy OG y hoy en este capítulo vamos a hablar sobre el Splunk, un SIEM muy conocido a nivel empresarial y que nos puede aportar desde el punto de vista de ciberseguridad muchas e interesantes lecciones. Este es el segundo de tres capítulos en los que hemos dividido el tema de los SIEMs. El objetivo principal de un SIEM, como ya comenté en el primer capítulo, es proporcionar una visibilidad completa y centralizada de todos los elementos en nuestra red y que además nos permite detectar, investigar y responder a incidentes de seguridad de la manera más efectiva. Pero hoy nos vamos a centrar en Splunk como SIEM, con el que yo he trabajado y uno de los mejores valorados a nivel mundial. Splunk nos proporciona las capacidades de ciberseguridad ya descritas, pero además nos proporciona otras capacidades no relacionadas con la seguridad. Es algo que mucha gente que empieza eligiendo esta herramienta como un SIEM no sabe que aparte de las capacidades de seguridad, esta herramienta también puede usar para otros fines. Y entre ellos está como el análisis de datos empresariales o business intelligence. O también otro de sus objetivos sería el monitoreo de sistemas de las tecnologías de información. Antes de continuar con más datos sobre Splunk, quiero poner de manifiesto que un par de capítulos sobre Splunk quizás no sean suficientes para dar todos los detalles sobre los componentes y las características de este SIEM, porque las capacidades que tienen son muy grandes a nivel de ciberseguridad y ya he dicho que tiene otras adicionales encima. Hoy solo vamos a dar una introducción de Splunk, dejando para el siguiente capítulo otros elementos que se nos queden fuera del tintero, digámoslo así. Muy bien. Cuando hablamos de Splunk relacionado con la ciberseguridad, debemos de hablar de Splunk Core o Enterprise, que se le suele llamar. Splunk Enterprise es el producto, y de Enterprise Security. Ese es el mínimo cuando hablamos de ciberseguridad. Serían estos dos productos. El Enterprise Security incluye una de las características muy apreciadas que se llama Splunk Attack Analyzer y además otras capacidades adicionales. Pero ese producto ya está incluido en Enterprise Security. Enterprise Security es una solución de Splunk orientada a seguridad que se basa en la recepción y gestión de los logs provenientes de otros sistemas. Eso ya lo comentamos en el primer capítulo, hablamos de logs, y creo que quedó bien claro que un SIEM está orientado a la gestión, recepción y establecimiento de alertas o búsqueda de incidentes a través de la búsqueda en logs. Un apunte adicional a lo dicho es que Splunk tiene otros productos interesantes desde el punto de vista de ciberseguridad y desde el punto de vista de las tecnologías de la información, como la corrección de errores, por ejemplo, el troubleshooting, que puede ser utilizado para encontrar anomalías asociadas a ataques cibernéticos. O sea, en el fondo, aunque estos productos están asociados a buscar o a reparar errores del mundo de las tecnologías de la información, nos pueden dar pistas si lo integramos con los elementos de ciberseguridad de Splunk, nos pueden dar pistas que hay comportamientos anómalos indicándonos un posible ataque, un posible incidente de seguridad. Eh, este, este, este producto se llama IT Service Intelligence y tiene la misma licencia, el mismo tipo de licencia que ya comentaremos de tanto de Enterprise Security como de Splunk Enterprise, que es el core de Splunk. Y luego además hay otro tipo de productos que van creciendo cada día porque Splunk va actualizando sus productos, que es muy interesante y que yo también lo incluiría si lo queremos usar como SIEM de ciberseguridad, que es el Splunk Asset and Risk Intelligence. Es muy interesante también contar con este producto. Lo que pasa es que esta licencia ya no es basado
en los mismos paradigmas que ya comentaré de Splunk Enterprise Security, sino que ya va por la licencia en base a los assets monitorizados. Bueno, assets se emplea mucho en inglés y son elementos o dispositivos monitorizados. Bueno, hoy en día casi todos estos productos que he comentado usan inteligencia artificial, obviamente. Y además Enterprise Security se puede alimentar con Threat Intelligence. No sé si nos dará tiempo a hablar del Threat Intelligence, pero es algo muy interesante para abordar en próximos capítulos. A ver si tenemos un hueco más adelante y hablamos de ello. Bueno, continuamos con Splunk, que nos interesa saber cómo es la interconexión de Splunk, para qué nos vale Splunk, ¿no? Realmente hemos dicho que en el primer capítulo que captura logs provenientes de otros sistemas, pero deberíamos de saber que vale para qué sistemas vale. Y vale prácticamente para todos los sistemas que hay. Me da igual que sean basados en Linux, en Windows, en sistemas casi propietarios, como pueden ser de Cisco o de Palo Alto o de cualquier otro tipo de dispositivos de redes. Pero todos o casi todos los sistemas pueden alimentar Splunk, digámoslo así. Una cosa importante de Splunk es el concepto de componentes o roles que llamo yo, pero realmente Splunk lo denomina componentes. Y ese concepto voy a intentar explicarlo de una manera más entendible. Em, Vamos a pensar en un Windows Server y si habéis trabajado alguna vez con un servidor de Windows, cuando configuráis el servidor de Windows, podéis hacer que tome distintos roles, ¿no? Ese servicio, o servicios se pueden decir en vez de roles. Ese servidor puede hacer uno o varios roles, puede dar uno o varios servicios, como pueden ser el Active Directory, el Domain Controller, el DHCP, el DNS, Hyper-V. O sea, puede dar muchos tipos de servicios y puede adoptar muchos roles. Eso se puede ir eligiendo según vayamos instalando o no instalando esas características en nuestro servidor de Windows que he comentado. Bueno, pues Splunk trabaja un poco así, más o menos parecido. No es totalmente cierto lo que estoy diciendo, pero muy parecido, ¿no? Splunk en sí puede tener uno o más roles asignados a la máquina en sí, a la máquina virtual, tanto sea virtual como física, ¿vale? Me da igual, en inglés también se llama mucho appliance, ¿no? Tanto el appliance físico como virtual puede llevar uno o varios componentes o roles de Splunk. Y esos están bien definidos y es muy interesante saber la diferencia entre ellos. Ahora la pregunta que os puede venir a la cabeza es ¿por qué Splunk está dividido en componentes? Bueno, pues porque se basa en la típica modularidad que tiene Linux, ¿no? Linux funciona así. Linux está el kernel y luego existen otros componentes que se van añadiendo para trabajar con ese kernel, ¿no? Trabaja a nivel modular, digámoslo así. Pues Splunk hace lo mismo, primero porque está basado en Linux, obviamente, aunque puede ser instalado como ya he comentado, en máquinas, no solo los forwarders, sino el Splunk en sí puede estar instalado tanto en Windows como en Linux. Está basado en el funcionamiento en Linux. Entonces, estos componentes nos permitirían instalar ciertos roles o ciertas partes de los componentes en una playa es distinto del otro, en un componente distinto del otro. ¿Por qué? ¿Por qué está dividido así? ¿Para qué ventaja me da? Pues me da una ventaja muy buena a nivel de procesamiento y de balanceamiento de lo que es la carga que puede soportar cada uno de los componentes o de los gestores. No es lo mismo cargar todo sobre una misma máquina y hacer que esa máquina la escalemos en vertical que dividirlo en varios aplayas, en varias máquinas virtuales o físicas y escalarla en horizontal. Así pues vamos a hablar de los componentes porque los componentes se dividen en Splunk en dos categorías, los componentes de procesamiento y los de gestión. Hoy hablaremos de los componentes de procesamiento, que son los más importantes. Existen los de gestión, pero no nos va a llegar hoy en el capítulo si no lo quiero hacer muy extenso. Así que hablaremos de los componentes de procesamiento. Los componentes de procesamiento para mí es algo similar a roles, digámoslo así,
más importantes son el Indexer, el Search Head y el Universal Forwarder y obviamente el Heavy Forwarder también, si lo queremos incluir. Es decir, el indexador, lo voy a decir en castellano, el buscador, el reenviador universal y el reenviador pesado. ¿Vale? Ahora seguiré con su denominación en inglés, pero un poco para que sepáis lo que es. Vale, la arquitectura en Splunk se basa en que muchas otras herramientas de seguridad también se basan en ello, ¿no? O sea, no han reinventado la rueda, como decimos por aquí, ¿no? Sino que usa lo mismo que usan muchas otras soluciones de seguridad o de ciberseguridad, como puede ser Tregis, del antiguo McAfee, o puede ser los productos Tenable, el Nexus, que es muy conocido, o el Tenable Security Center. Pueden usar dos tipos de arquitecturas todos estos servicios y Splunk también, o basados en agente o sin agente, o agent based, que es basados en agente, o agentless, que es sin agentes. ¿Un agente? ¿Qué es un agente? Bueno, pues un agente no es más que un pequeño software o pieza de software o aplicación que se instala en los equipos de los que queremos obtener los logs. O sea, realmente necesito instalar agentes de allí donde quiero captar los logs que se generen. Esos agentes lo único que hacen es reenviarme esos logs a mi servidor. Hacen del modelo cliente-servidor, el agente sería el cliente porque envía los datos al servidor. Este agente o forwarder pueden ser dos tipos básicamente, el Universal Forwarder o el Heavy Forwarder. El Universal Forwarder es el más ligero de los dos y no tiene grandes capacidades de preprocesamiento de los logs, ¿vale? O sea, su principal labor es reenviar, forwardear los datos. Sin embargo, el Heavy Forwarder, además de lo que hace el Universal Forwarder, además puede hacer labores de indexación, buscar y modificar datos y reenviarlos a otras instancias de Splunk, no solo o a otros componentes de Splunk. Eh, Aparte de estas capacidades adicionales, los heavy forwarders normalmente tienen, en el caso de Splunk, tienen interfaz gráfica, donde se puede configurar todas estas capacidades adicionales que tiene del Universal Forwarder. Y se pueden instalar en cualquier dispositivo Windows, Linux o Mac. ¿Vale? Esto es lo que se suele usar para enviar logs desde Windows, Linux, basadas en Windows, Linux o Mac. Además de estos agentes, Splunk puede trabajar sin estos agentes, agentless que he comentado antes. ¿Y cómo lo hace? Pues recibiendo logs a través del típico protocolo de logs, que es el syslog. Esto ya lo he comentado en el capítulo anterior y este protocolo es usado universalmente. O sea, es un protocolo que es muy usado para enviar logs, no solo desde Workstation o desde máquinas a un Syslog server, sino desde Syslog server a, por ejemplo, un SIEM como Splunk, ¿vale? ¿Quién usa Syslog directamente para enviar los logs a Splunk? Pues todos los dispositivos de red, por ejemplo, y ahí incluyo también los de seguridad, como firewalls, no solo los switches y los routers, sino también firewalls, sondas IDS e IPS también usan Syslog, otros servidores Syslog, sistemas cloud, e incluso los containers, los contenedores. Me da igual que estemos hablando de Podman o de Docker, ¿vale? También pueden enviar eso con ese tipo de protocolos de envío de log. De la misma manera, se puede integrar, si hablamos de cloud, porque ya lo he comentado, que puede usarse para enviar logs desde cloud hacia nuestro Splunk que le tenemos on-premise, es decir, en nuestras instalaciones. También podemos hacerlo al revés. Podemos configurar nuestro sistemas para que envíen los logs a un Splunk situado en un cloud, ¿vale? Puede ser un entorno híbrido y recibir datos de Splunk o enviar datos a Splunk.
en cualquiera de las dos vertientes. Por defecto, el Syslog puede usar protocolos UDP o TCP, ¿vale? Por defecto usa el UDP, pero se puede cambiar a TCP. Y se puede securizar las comunicaciones con TLS. Pues yo recomiendo esto siempre, lo recomiendo encarecidamente, porque algunos logs pueden ser clasificados, ¿vale? Deberían de ser clasificados, sobre todo en entornos con una clasificación o una sensibilidad de datos predefinida. Recomiendo usar la protección de encriptación TLS. Otros componentes de procesamiento que no que hemos comentado son, de momento hemos comentado el indexer, el search head o el search o el buscador. Y a veces, aquí me paro. Si a veces me oís head o search, es lo mismo. Es para no decir las dos palabras search head todo el rato, ¿vale? A veces solo digo search o digo head, pero vamos, me indico a ese mismo rol, digámoslo así, ese componente. Y luego los que ya hemos hablado es el Universal Forwarder y el Heavy Forwarder. Vale, el Splunk Indexer, ¿qué es ese componente, ese rol que yo llamo? Es el que recibe los datos o los logs. Se encarga de capturar, de recibir, esperando y almacenar de una manera centralizada todos los datos enviados desde el Universal Forwarder, Heavy Forwarder o cualquier otro dispositivo usando protocolos syslog o otro tipo de protocolo que pueda enviarlo. Además de capturar esos datos, los procesa y los guarda creando índices, ¿vale? Para que luego, creando esos índices, luego puedan ser buscados de una manera eficiente. Si no, su búsqueda sería una labor inasumible, ¿no? Es decir, en conclusión, el indexer transforma el dato recibido en crudo, digámoslo así, en datos refinados e indexados, ¿vale? Durante las fases de indexación, tanto el indexer como el head trabajan los datos en distintas pipelines o flujos de trabajo, ¿vale? Donde se introducen, se parsean o decodifican, me da igual que uséis la palabra parsear o decodificar, se fusionan, se transforman y se indexan, ¿vale? Se transforman a través de expresiones regulares. Esto sí que es interesante que lo sepáis, que hay el regex, regular expression. Se utiliza mucho para para que esos datos sean entendibles, digámoslo así, por eso se transforman. Con respecto al Splunk Indexer, los datos indexados, una vez que ya están indexados, ya están bien formateados, normalizados, indexados, para que puedan ser buscados, se les guarda en unos, digámoslo así, dispositivos llamados buckets, que no son dispositivos físicos. Son entornos que crea Splunk para mover los datos de una manera que puedan ser encontrados más rápidamente o más lentamente, depende del tipo de bucket. Los buckets es una manera de mover eficientemente esos datos para que los últimos que hemos recibido estén disponibles más rápidamente. ¿Vale? Como si lo tuviéramos todos almacenados de una manera plana, sin dividirlos en buckets, tendríamos un problema porque al final crecería muchísimo esa base de datos y sería muy difícil, no muy difícil, pero se tardaría muchísimo en hacer esas búsquedas. Al dividirlo en buckets, lo que hacemos es que se generen las respuestas a nuestras consultas o nuestras alertas o nuestras correlation search muy rápidamente si son de hace poco tiempo. Y si son esas consultas se refieren a hace más tiempo, pues tardan más, obviamente. Pero se le da más eficiencia a lo último que se supone que es lo más importante, lo más inmediato para nosotros. Recordad que he dicho que lo importante en los SIEM también es que puedan buscar incidentes en tiempo real, ¿vale? Que nos puedan detectar incidentes en tiempo real. Bueno, pues bien, los buckets en los que se dividen esos logs indexados ya son varios. Uno es el hot, el caliente, otro el warm, templado, cold, frío, frozen, eh, y luego uno que se llama thaw, que el thaw al final lo único que hace es de recuperación, digámoslo así. Los frozen normalmente se almacenan en dispositivos de almacenamiento externo, no en el propio Splunk, aunque se pueden almacenar en el propio Splunk.
O sea, vamos a poner que nosotros podemos configurar el Splunk, un ejemplo, que a los 15, que no, la primera semana, los primeros 7 días, nuestros datos indexados permanezcan en el hot, a los 7 días pasen al bucket warm durante un mes. Y luego, a partir del mes hasta el año, pasen a call. Y tengamos ahí otro bucket que guarde los logs desde un mes hasta un año entero. Y finalmente los frozen que guarde desde hace un año hasta 5 años en un almacenamiento externo. Eso sería una estrategia de cómo mover los datos a través. Todo esto lo podemos configurar a través de los buckets. Eh, es un concepto importante y es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la configuración, es muy interesante tener en cuenta que los administradores de Splunk tienen que echar un ojo a las colas, ¿vale? En inglés es queues, ¿no? Pero las colas son muy importantes porque se refieren, en Splunk, se refieren al espacio de memoria que hay para guardar, son espacios de memoria predeterminados para guardar los datos entre pipelines. Hemos comentado antes, o lo refresco, que los pipelines lo único que hacen, bueno, son flujos de trabajo que se encargan de labores específicas según van pasando los datos. Es como si pasamos un producto entra por un lado de una línea de trabajo en una fábrica y se va procesando el material, se va construyendo, se van haciendo, pues, no sé, del mineral, se saca el metal, del metal se convierte en cajas metálicas y finalmente se etiqueta y se usa. Pues estos pipelines hacen lo mismo, ¿no? Entra por un lado los datos en crudo y se van procesando en cada pipeline de una determinada manera. Ya he comentado que se parsean, se decodifican, se fusionan, se transforman. Cada uno de esos lo hace un pipeline, digámoslo así. Bueno, pues entre pipelines y pipelines tenemos las colas. Y es lógico. Los pipelines, los flujos de trabajo, utilizan procesamiento. Están procesando esos datos para modificarlos o indexarlos de las maneras adecuadas. Pero entre pipelines y otro pipeline necesitamos un buffer de datos, digámoslo así, un sitio donde almacenemos los datos inicialmente en memoria para que cuando haya hueco en la siguiente pipelines, en el siguiente flujo de trabajo, puedan ser trabajados, puedan ser procesados por el procesador. Claro, la memoria no es infinita. Entonces estas colas que hay entre cada pipelines se pueden ver desbordadas. ¿Cuándo se ven desbordadas? Cuando está mal configurado o equilibrado. Y si están desbordadas esas colas, los datos podrían o ser procesados muy tarde o no ser procesados adecuadamente. ¿Vale? No penséis que esto es algo que os esté diciendo que es muy raro que ocurra. No, al revés. Es habitual que ocurra, sobre todo al principio cuando estás cogiendo experiencia en la arquitectura Splunk. ¿Vale? Lo más importante es tener nuestro sistema Splunk bien equilibrado. Y eso pasa por echar un ojo a las colas. No lo olvidéis. Bueno, hemos hablado también del componente indexer y nos queda el componente search. El componente search o head o search head nos proporciona una interfaz gráfica para gestionar nuestras alertas y búsquedas. No quiere decir que el indexer no tenga también un acceso gráfico, sí lo tiene, pero el search head tiene una interfaz gráfica más orientada a las alertas y búsquedas, ¿vale? Es mucho más eficiente en ese sentido y es la que se suele usar. Básicamente el Splunk Search Head busca, analiza y crea informes, ¿vale? Pero además, si añadimos el producto que he comentado, Enterprise Security, nos permite además hacer búsquedas de correlación, que se llaman Correlation Search, y entre distintos logs, crear alertas, paneles de visualización de estados o gráficas e incluso ejecutar, acciones automáticas de respuesta. ¿Vale? Todo eso lo podemos hacer en el Search Head o en el Search o en el Head, llamarlo como queráis, que a veces lo digo de una manera o de la otra. Ese es el rol, ese es el componente que va a hacer todo eso. Nos permite crear correlation search, alertas, paneles de visualización y ejecutar acciones automáticas de respuesta. Muy interesante este componente también. Eh, Hay que tener en cuenta que la correlation search es la base de casi todo, ¿no? Las búsquedas correlacionadas
son muy, muy importantes en el sentido de que un log por sí solo no me dice mucho, o incluso una serie de logs de un mismo sistema no me dice mucho. Sin embargo, si puedo correlacionar por tiempo, obviamente, un log con otro log de otro sistema diferente, me puede dar la pista de cómo es el proceso del ataque. El ataque no se produce solo levantado por un log te da toda la pista de un incidente anormal o un incidente sospechoso, no. Te da una de las pistas que tienes que correlacionar con otra para poder identificar algo como un verdadero positivo o un falso positivo, es decir, un incidente de seguridad o un falso positivo, es decir, que no es un incidente de seguridad, que parecía que lo era, pero no lo es. Para eso hay que correlacionarlo, ¿no? Es muy, muy importante. Anteriormente hemos comentado lo de las colas, ¿vale? Y que hay que equilibrar el sistema, eso está clarísimo. También he comentado los dos roles más importantes, los dos componentes, aparte de los forwarders, están el indexer y el search. Tanto el indexer como el search eh, necesitan unas capacidades distintas. Por eso es interesante que estos dos componentes, si nuestro entorno es grande, se implementen, se desplieguen o se instalen en distintas máquinas. Ya si fueran físicas, mucho mejor que virtuales. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo física y virtual? Porque normalmente, no solo por mi experiencia, sino Splunk también así lo recomienda, eh, cualquier cosa virtual tiene la mitad de capacidad que una física. Y os voy a poner un ejemplo. Si Splunk os dice que, por ejemplo, necesita 23, perdón, 32 CPU, virtual CPUs, para que trabaje adecuadamente el search, el componente de search, eso correspondería a solo 16, la mitad, CPUs físicas, ¿vale? Siempre que os diga algo en físico, normalmente lo va a duplicar. Y en memoria RAM pasa igual. Si os dice, se recomiendan 32 gigabytes de memoria RAM física, os va a pedir 64 en virtual, ¿vale? Normalmente el indexer requiere obviamente más memoria RAM que el search, porque el procesamiento necesita más memoria, por eso el inicio de las colas suelen ser más grandes, ¿vale? Pero sin embargo el head suele requerir más CPU, ¿vale? Por todas esas búsquedas, esa correlación entre log, pues consumen más CPU. Tiene lógica. Antes he mencionado el problema de no tener nuestro sistema bien equilibrado en los pipelines. De nuevo, si pensáis que esto se arregla, bueno, pues añado más memoria, ya os digo que no. O añado más CPU, ya os digo que no. Hay que equilibrar nuestro sistema, ¿vale? Lo que he comentado antes. Tú puedes escalar verticalmente lo que quieras, pero lo ideal sería escalarlo horizontalmente, distribuir tus componentes en diferentes sistemas, ¿vale? En diferentes máquinas, digámoslo así. Y hasta aquí yo creo que hemos llegado en el capítulo de hoy. Queda una mínimo, una segunda entrega, ya pensaremos si hacemos una tercera sobre Splunk porque se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. Espero que os haya podido aclarar un poco el concepto no solo de SIEM, sino en el caso específico de Splunk y que hayáis aprendido algún concepto útil para vosotros e incluso os hayáis divertido si es que es posible. Pero en cualquier caso, si tenéis cualquier duda o queréis proponer otros temas que os interesen, pues lo podéis hacer a través de las web que encontraréis tanto en la descripción del podcast como de los capítulos. Un saludo de OG y nos vemos en el próximo episodio.